11 de la mañana, 26 minutos en la República Argentina. Les habíamos contado en la apertura del programa que íbamos a hablar de una actividad muy importante que se va a desarrollar la semana que viene en nuestra universidad y que tiene que ver con los 40 años del fallecimiento de uno de los escritores más importantes de la República Argentina. Hablamos ni más ni menos que de Jorge Luis Borges. Se va a realizar el próximo miércoles 24 de junio a las 6 de la tarde un encuentro del cual van a participar, entre otros, el rector de la universidad, el maestro Daniel Bosani, Julián Lescano y Omar Lobos, con la moderación de Selene Flores. Esta actividad se va a desarrollar en el edificio Ortega Peña del campus de la universidad, acá en 29 de septiembre y Malavia, de Remedios de Escalada Este. Pero además, si alguno es muy borgiano de corazón, pero no llega hasta Remedios de Escalada porque no está cerca, se va a transmitir en vivo por el canal de YouTube del Departamento de Humanidades y Artes. Esta actividad está organizada por el Traductorado Público en Idioma Inglés, que es una de las carreras de nuestra universidad, y que lo que quiere es convocar especialmente a estudiantes, a docentes, a graduados y también a toda la comunidad a abordar y a reflexionar la figura de Borges, no solo como creador, sino también como traductor, porque esa también fue una de las tareas que desarrolló y donde desafió también los límites del lenguaje. Para charlar un poquito acerca de Borges y de traducciones, está en comunicación telefónica con nosotros el docente de la Universidad Nacional de Lanús y uno de los participantes del panel de la semana que viene, Omar Lobos. Omar, muy buenos días desde la radio. Julio Mosle te saluda, ¿cómo estás? Hola Julio, buen día a todos y todas los que estén escuchando. Bueno, para mí es un gusto. ¿Qué tal? Omar, bueno, lo primero que se me ocurre preguntarte es cómo nace la iniciativa de este homenaje y cuál es la búsqueda que va a tener este panel. Bueno, esto surgió alguna conversación con nuestra directora de la carrera, nuestra querida amiga, exalumna, ex ayudante de la Cátedra de Lengua Española, Daniela Sacone. Bueno, en alguna conversación surgió, bueno, ¿por qué no hacer un homenaje a Borges? Si es alguien que, digamos, en materia de lengua española, que es lo que yo doy con Julián, lo trabajamos, leemos cuentos de él, leemos poesía, no como literatura, sino a propósito de algún tema lingüístico. Utilizamos distintos escritores y Borges entre ellos para que también nuestros y nuestras estudiantes se lleven algún Borges, se lleven algún Cortázar, aunque no sea una materia específica de literatura. Y bueno, y además Borges, vos decías, uno de los más importantes, yo me animo a decir que es el más importante de los escritores argentinos, ¿no es cierto? El que más ha trascendido, el que es conocido absolutamente en todos los rincones del planeta, cosa que he podido comprobar, de manera que, y es un escritor inagotable al que siempre hay posibilidades de volver y releer. Tiene la fama, viste, Borges, de ser, no, que es un escritor muy difícil, o bueno, o en alguna época estaba, digamos, también como este mito de que Borges no era argentino, que era muy como universalista. Bueno, eso habla de que nosotros somos un poco así, ¿no es cierto? Tenemos cierta vocación cosmopolita, ¿sí? Y bueno, y Borges era uno de los nuestros, y además a nosotros nos interesó mucho hacer hincapié en el tema de la tradición, ¿sí? Porque él fue un gran admirador y amante de la poesía gauchesca, fue un amante de todo el mundo relacionado con el tango, fue un amante de nuestra lengua. Él dedicó una conferencia temprana, el idioma de los argentinos. O sea, sus preocupaciones también giraban en torno a nuestra cultura nacional. Entonces ese mito
de que Borges era extranjerizante o que no era netamente un escritor argentino, bueno, se puede desbaratar muy fácilmente y un poquito de eso es lo que vamos a tratar de hacer el miércoles que viene. Omar, pensaba mientras te escuchaba que probablemente ese sesgo o ese prejuicio hacia Borges tenga que ver con algunos recursos que él usaba para escribir, con esta lectura y relectura que él hacía, así como de la gauchesca local, de varios autores también universales. Y pensaba, así como está ese vínculo de Borges claro con la tradición, en el vínculo de Borges con las traducciones. Digo, por un lado, por una cuestión, si queremos, de afinidad de él, que tenía este hábito de tratar de leer algunas piezas en idiomas originales, pero después también con el uso que él hacía del mecanismo de traducción como herramienta de escritura. Sí, bueno, y como herramienta también algo de una técnica, digamos, una técnica muy cara a él, que era el apócrifo, ¿cierto? Entonces vos estás leyendo y decís, pero esto existe de verdad. Esta enciclopedia que menciona aquí o que dice traducir acá, vas a buscar el original. Bueno, o Pierre Menard, autor del Quijote. A ver, Claro. Pierre Menard, voy a buscar a la Wikipedia. ¿Quién era este Pierre Menard? No, es un personaje de Borges. Pero vos te lees el cuento, que parece como ¿cómo se dice? Una necrológica, un artículo necrológico, que ese es el formato que tiene. Y bueno, entonces, y Borges además, aún en torno a sus propias traducciones, él se encargaba de mistificar, o sea, de borronear los límites, la famosa Metamorfosis, que fue el primer Kafka traducido al castellano. No era la Metamorfosis, no recuerdo, creo que era un Faulkner, no sé si era Las Palmeras Salvajes, que él decía, no, lo tradujo mi madre y yo lo corregí. Y en otra entrevista posterior dice, no, yo lo traduje, pero mi madre fue la que lo corrigió. Y con lo cual nunca sabemos si fue Borges realmente el autor de esa traducción, como si fue Borges realmente el autor de la primera traducción de la Metamorfosis, porque él mismo se encargaba de literariamente borronear aún los contornos de su propia actividad profesional, si querés, como traductor. O sea, de eso también él quería hacer literatura, ¿no es cierto? Yo, Sí. cuando vos recordás estas anécdotas, yo pensaba en también que de alguna manera lo que Borges proponía era romper con un acartonamiento que por ahí los que no formamos parte de la actividad de la traducción tenemos, que es creer que la traducción es una cuestión casi que administrativa, ¿no? Que como hace el Google, Sí. que el Translate, que uno le pone en un idioma y te lo lleva a otro sin más alma que eso. Y en realidad Borges encuentra una dimensión lúdica en la herramienta traducción y me parece que también es como una provocación a ayudarnos a pensar el dispositivo lenguaje a la hora de hablar y de comunicarnos. Sí, bueno, Borges, no recuerdo si era de Mallea o de quién de sus amigos, decía, fíjate vos, en inglés es un gran escritor. O sea, ironizaba. O él, creo que el Quijote, que vamos a hablar de Borges y el Quijote, lo leyó primero en inglés. Y después, cuando lo lee en el original, le pareció una mala traducción del inglés. O sea, a él le gustaba también bromear o poner como en tensión los textos posibles, porque la traducción es un texto posible, entre otros textos posibles del mismo texto. Y eso es un recurso de Borges, ¿cierto? Este texto o esta versión es una posible. ¿Y por qué posible? Porque, bueno, por ejemplo, en este cuento de Pierre Menard, este francés que en la primera mitad del siglo XX
quiere escribir el mismo Quijote que escribió Cervantes, el mismo, letra, palabra por palabra, pero desde él. O sea, no quiere copiarlo, quiere producir las mismas palabras, pero a partir de su experiencia, de sus propias convicciones. Entonces, Borges después va a decir, bueno, qué distinto que es el Quijote de Menard del Quijote de Cervantes. Y te pone fragmentos, que los fragmentos son los mismos, ¿sí? Claro. Pero dice, fíjense lo que dice Borges acá, lo que dice Cervantes aquí. Bueno, eso es normal para un español del Renacimiento, digamos, es algo habitual. La lengua no es retórica, la lengua de Cervantes. Ahora miren el contraste vívido de la lengua de Menard. Qué retórico, qué arcaica que suena esa lengua. Y además, esa idea de Menard, qué extraña para un francés. O sea, ¿cómo yo puedo convertir, dice él, una lectura en una aventura? ¿Sí? Simplemente por ahí desplazando el autor. Me imagino que esta obra no la escribió fulano, sino que la escribió Mengano, y ya eso me propone una lectura distinta. Entonces, para él, todos son lecturas posibles, ¿sí? Bueno, por ese lado también lo queremos agarrar un poco, porque Borges es tan tremendamente lúdico. Claro, es un tipo de juego que propone, no sé si decir sofisticado, porque nosotros lo leemos con los estudiantes y lo vamos leyendo con paciencia y vamos diciendo, no, ¿qué leíste ahí? ¿Qué dijiste ahí? ¿Pero y qué quiere decir eso? Tal cosa. Bueno, y entonces lo vamos leyendo el relato y al final dices, bueno, pero qué bueno que está. Ay, claro, es cierto, claro. Bueno, tenés que leerlo con paciencia. Vamos charlando, detenete, no lo leas así, bueno, porque si no, no vas a entender nada. Lee, entendé, ¿qué dice ahí? ¿Qué es lo que...? Lo vamos desmenuzándolo ahí y en general se quedan contentos porque hemos leído y lo que parecía algo que no hubieran entendido nada, leyéndolo con paciencia, deteniéndolo, resulta que se entiende, que es fantástico. No es cierto que no es ninguna cosa hermética, ni que hay que saber filosofía, ni que hay que conocerla. No, hay que leerlo. Son cuentos, y todo tiene que estar metido ahí adentro en una ficción. ¿Sí? No es un texto que... Sí, uno, si tenés un background, podés hacer otras conexiones, pero en principio la buena literatura es autosuficiente. Lo que está acá adentro, todo tiene que estar acá adentro y todo se tiene que poder resolver acá adentro, ¿cierto? El dispositivo tiene que ser como autosuficiente, digamos. Y Borges lo es, a pesar de esa aparente complejidad. Uy, ¿qué hago si no leí? Yo no leí la Odisea. Bueno, no precisas la Odisea. Lee el cuento. Digo, pensaba mientras te escuchaba en lo disruptivo que es en este presente la idea de sentarse a jugar con Borges, porque básicamente lo que propone Borges cuando usa todos estos artilugios es jugar de alguna manera. Cuando por ahí, me imagino que la mayoría de los estudiantes que están en la carrera, que deben tener en promedio menos de 35 años, deben estar entrenados básicamente Tienen 20, tienen 20, Julio. 20, 21. Por eso los recibimos ahí entre saliditos de ahí del secundario, que son muy chiquitos. Claro, digamos. Porque lo que digo es esto, son generaciones criadas con estímulos de no más de 15 segundos, que es lo que dura un reel de TikTok. Sí. Y entonces decirle, che, vamos a este dispositivo que por ahí te asusta porque te cita la Odisea, pero le tenés que dar un tiempo, digo. ¿Y cómo es ese choque? Para mí es una hermosa aventura siempre, porque en general, como vamos, nosotros no les decimos, léanlo y lo comentamos la semana que viene. No, vamos a leerlo juntos. Borges, Cortázar, Haroldo Conti, no sé, Kafka, que vemos también. No, pero vamos a leer juntos, porque nosotros también comprendemos que no tienen el hábito de la lectura, que van a leer y no van a entender porque no saben leer como se debe leer la lectura comprensiva, la lectocomprensión, ¿no es cierto? O por el léxico, porque no se van a distraer.
lo vamos leyendo y lo vamos pensando, y no, ¿y qué dijiste? ¿Qué quiere decir eso? No, no podés leer eso así. ¿Cómo vas a leerme una frase como volvió de la cocina donde había encontrado al gato con las astillas clavadas en los ojos, en el final de Circe de Cortázar? ¿Cómo lo vas a leer como si estuvieras leyendo? Me dirijo a usted a efecto de remitirle. A ver, cada palabra, cada frase tiene su propio dramatismo. Si no, es que no estás entendiendo nada, estás pasándole la vista por arriba de lo que está escrito, deletreando eficazmente, pero no estás entendiendo nada, porque si no, vos mismo al leer te tenés que sorprender. No podés leer eso así. Encontró al gato con las astillas clavadas en los ojos. Encontró al gato con las astillas clavadas en los ojos. ¿Te das cuenta de lo que estás leyendo? Bueno, entonces, eso también, ¿no es cierto? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué dice ahí? ¿Y qué entendés vos de esto que dice ahí? Ah, no, claro, tal cosa. Bueno, sí, eso. Bueno, a ver, léelo de vuelta. ¿Qué estás leyendo? ¿Sí? Entonces el secreto es ese, ¿viste? Y después, en general, todos quedan contentos porque por lo menos las devoluciones que tenemos, y que no, qué bueno, muchos dicen. El otro día me encuentro con un ex estudiante, me dice, mira, no he podido volver a leer nada. ¿Cómo que no leíste nada? ¿Por qué? No puedo leer. No. Después de las lecturas que hacíamos nosotros en clase, no puedo leer solo. O sea, me lo dijo así como diciendo, me jodiste, nos jodiste, o nos jorobaron, porque claro, porque eran aventuras esas lecturas Claro. en la clase. Y ahora yo solo enfrentarme a esto, y ahí cuando eran todos juntos y deteniéndonos, eran aventuras maravillosas. Así que bueno, Pensaba mientras, esa es la... Omar, disculpa, pensaba mientras te escuchaba que Borges probablemente sea el autor argentino más traducido a nivel planetario a mayor cantidad de idiomas. Y yo pensaba también desde el métier de la carrera del traductorado, las dificultades que debe haber para traducir un texto que no es que sea complejo en sí mismo por las palabras que use o por cómo arme las oraciones, sino por la cantidad de metatextos y la cantidad de juguetes que arma Borges, ¿no? Como Pierre Maynard, como las citas a cosas que no existen, como las traducciones inverosímiles, digo. Y entonces uno dice, bueno, cuando uno tiene que traducir esos textos o esos cuentos al chino o al inglés o al idioma que sea, ¿cómo se repone? ¿Con qué criterio se reconstruye para que haga el mismo sentido que hace en el idioma original? Sí, claro. A ver, a mí se me ocurre que lo más difícil de traducir, no sé, me imagino yo en el caso de Borges, es percibir un poco el humor, es percibir la ironía, porque es como muy velado, pero está lleno, digamos, de eso, está lleno de ironía o de fino humor, ¿sí? Así como era Borges cuando lo escuchabas, ¿no? En una entrevista, así un poquito, bueno, le ponía humor, se sonreía, hacía bromas quizás muy intelectuales, pero bueno, eso en su narrativa está también. Entonces, un traductor que por ahí se lo tome demasiado como en serio a Borges, o que por cuestiones a lo mejor de falta de competencia en el lenguaje, no perciban, ¿no es cierto?, eso que es tan importante en la poética, en su poética, ese fino humor, esa fina ironía, ¿no es cierto? A mí me tocó enseñar Cortázar para estudiantes de español en otro lugar, en la Universidad de Rostov, Rusia, y los chicos ya estaban como en un nivel como avanzado de español, pero tomamos el cuento Circe de Cortázar, y que además es un texto donde se mezclan muchas voces, la voz narrativa está contaminada de muchas otras voces,
formas coloquiales, se disloca todo el tiempo la aparente voz narrativa. La tercera persona no es nunca una tercera persona autónoma respecto de los personajes. Y claro, a ellos les costaba mucho percibir que acá había un cambio de registro, ¿no? Esta palabra, el narrador ya se insinuó como un narrador literario, ¿no? Porque ya no habría de importarle, pero esa vez le dolió, bla, 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 bla. Y después de golpe aparece ahí, la madre hizo ademán de cruzarle la cara con la toalla. Bueno, pero eso viene de otro registro, esto es otra voz. ¿Qué es cruzarle la cara con la toalla? Digamos, esto viene del registro popular. Mirá, te voy a cruzar la cara de un toallazo. No avisa, no hay aviso, simplemente se cuela esa expresión en el como se cuelan otras que tienen otro origen. Bueno, entonces, percibir de dónde viene la voz, ¿no es cierto? O qué es lo que está ocurriendo, no qué significa, sino qué es lo que está ocurriendo acá literariamente. Y yo soy traductor, entonces eso yo también lo vivo. De que por ahí te lo comiste, te pasaste por alto eso que hay ahí, que es más importante que de qué está hablando, qué es lo que está diciendo, sino cómo lo está diciendo. No, acá mirá, acá hay un guiño, acá hay una alusión, está bien, uno te lo podés pasar por alto. Esa es la parte más dificultosa. A mí me parece que en el caso de Borges el mayor problema tiene que ver con esa fineza, pero que a veces es una fineza medio burlona, ¿no es cierto?, que tiene Borges. Se me ocurre a mí que no he hablado con ningún traductor de Borges a otra lengua como para ver qué le ha pasado, para conocer de su experiencia. Quiero aprovechar, Omar, también porque probablemente del otro lado de la radio, escuchando esta conversación, además de estudiantes de la universidad, de docentes de la universidad, que vayan más allá de la carrera del traductorado público, probablemente haya también vecinos y vecinas que estén en condiciones de arrimarse el miércoles que viene, el miércoles 24 a las 6 de la tarde, al edificio Ortega Peña del campus de la universidad para sumarse a esta charla, y que quizás su vínculo con Borges es fortuito o limitado a que alguna vez tuvieron que leer algún cuento para el colegio. Y si a esa persona que por ahí en esta charla de repente, además de apreciar lo bellos que son como piezas, como juguetes o como obras de arte los textos de Borges, empieza a entender que también hay una magia atrás de entender cómo funciona ese juguete o ese artefacto literario, y dice, che, pero por ahí me queda lejos porque yo no soy un académico, no entiendo mucho de traducción, no entiendo mucho de técnica literaria. ¿Qué hay que decirle acerca de por qué sí vale la pena arrimarse el miércoles a las 6 de la tarde y sumarse a este panel que los va a tener a ustedes tres de un lado con una moderadora, pero que me imagino que va a tener a un montón de gente que también va a escuchar esto? Digo, ¿por qué vale la pena perder ese miedo y arrimarse, sumarse a esta charla? Mira, yo pondría el acento en algo. Hablamos de literatura y cuando hablamos de literatura, lo más importante es la poesía en el sentido de la belleza, y la belleza no necesita mucha comprensión. Algo que es bello, la belleza habla por sí sola. Borges a mí me parece, sobre todas las cosas, un autor tremendamente conmovedor. O sea, hay, no sé, los poemas dedicados a Cervantes, yo me los sé de memoria, los conozco, y sin embargo se me anuda la garganta cada vez que los tengo que decir. O cuando leo, que es una especie de semblancita Martín Fierro, un pequeño texto, llega al final y yo no puedo terminar de leerlo porque me conmueve de tal manera, ¿no es cierto? O la biografía de Tadeo Isidoro Cruz, o Historia del guerrero y la cautiva, ese cuento tan potente. Para mí, por sobre todas las cosas, es un autor conmovedor, ¿no es cierto? Es alguien que, ya te digo, tenés que tener la paciencia de por ahí romper ese cascarón, ¿no es cierto?, que te puede asustar un poquito. Ay, esto qué erudito que es. No, a ver, rompe ese cascarón y metete adentro. Y te digo que te vas a ir
realmente conmovido porque era un poeta, era un poeta. Mirá, te cuento un pequeño recuerdo gracioso de Borges. Era una nota en el diario Clarín, un poco antes de su muerte habrá sido, yo me acuerdo que la leí en un suplemento de Clarín. El entrevistador le dice: maestro, discúlpeme la osadía, pero a mí me dijeron que usted era el autor de esa famosa coplita que dice: en el medio de la plaza del pueblo de Ituzaingó hay un letrero que dice la puta que te parió. Y Borges responde: sí, mire, no, lamentablemente la coplita no es mía. Pero además yo le diré que esa copla, en esa versión, adolece de un problema. ¿Qué problema, maestro? Y que el pueblo de ninguna manera puede ser el pueblo de Ituzaingó. El pueblo tiene que ser el pueblo de Pehuajó. Porque si usted se fija, la mayoría de las palabras del poema empieza con P. En el medio de la plaza del pueblo de Pehuajó hay un letrero que dice la puta. Entonces, Borges era maestro del humor, aún, yo no sé si el entrevistador lo quiso correr con la vaina y Borges le dobló la apuesta, ¿entendés? Está muy bien. Y dio una lección de poesía en esa tontería, si querés. Está muy bien. Omar, gracias por este ratito y los esperamos a todos el miércoles a las 6 de la tarde en el edificio Ortega Peña. Bueno, nosotros lo esperamos más todavía. Y a vos, por supuesto.